capibara, 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 capi. ¿Cómo están, gente bella del canal? Bienvenidos a otro video. Estamos aquí con Capybara Go, gente. Y pues bueno, tenemos algunas noticias que anunciar sobre el nuevo evento que ya saben sobre el equipo de tesoros. Que de alguna manera no muchos jugadores free to play están de acuerdo conforme con los eventos que ha añadido el juego. Más que todo por los tesoros de armas, equipos, etc, etc. Entonces hoy vamos a ver algunas cosas importantes. Antes de empezar con lo importante, vamos a ir con los anuncios de cuándo posiblemente sea el nuevo evento que ya van a sacar, que es el evento principal, como ustedes saben, que es el Año Nuevo Lunar, gente, que es el evento que estamos viendo que va a salir. Como ya saben, cambió el logo del juego, etc, etc. Entonces, vamos a ver cuándo va a ser, porque ya hay un anuncio dentro de un moderador que es de habla español, prácticamente en el grupo de Discord oficial del juego. Vamos a ver algunas noticias, igualmente algunas reglas que trae el evento del tesoro, gente. Ya saben que aquí estamos viendo el tema de equipos para sacar. Es un evento que muchos no están de acuerdo a esto, pero antes de entrar con esto vamos a ver cosas para entrar en preámbulo. Bueno, gente, estamos acá. El mod, que es parte o representante de la comunidad español, podríamos decir, es el buen Kader, que está en el servidor 152. Y aquí anuncia que el nuevo evento del Año Nuevo Lunar estará disponible para principios de febrero, ¿ok? Bueno, esto nomás es como un indicativo, ¿ok? Puede que suceda antes o después, pero ya nos está dando una fecha casi exacta de cuándo posiblemente sea el evento, ¿vale? Primordial, importante, irse ahorrando, y ahí le recomienda el buen mod Kader que guarden los diamantes. ¿Qué digo los diamantes? Guarden las gemas a tope, gente, para los eventos, porque aquí las gemas que vayan a ahorrarse son importantísimas. Más que todo porque puede que sea un evento muy bueno y añadan otra cosa más importante o nueva dentro del juego. Así que es importante para que lo tomen en cuenta. Ahora, aquí tenemos el equipo del tesoro, que estamos viendo que es un evento que va a llegar una vez al mes, ¿vale? No sé si esto esté 100% confirmado, pero va a ser un evento permanente que va a estar llegando una vez al mes. Va a aparecer a aquellos servidores que ya tengan 21 o más de 21 días desde que se haya creado su servidor. Significa 21 días o 22 días de vida prácticamente. Entonces ahí estarías viendo por primera vez este evento donde tú puedes conseguir tesoros. Ya lo vamos a ver a continuación. Podemos conseguir brújulas y telescopios. Vamos a poder mantener, y dentro del juego también lo menciona, de que las brújulas y telescopios se van a quedar para eventos a futuro. O sea, una vez consigas o hayas gastado brújulas o telescopios, o bueno, el tema de telescopios, si los gastas ya se pierden, ¿no? Pero si los ahorras y los quieres usar para otro próximo evento que llegue sobre el equipo del tesoro, pues obviamente, gente, se van a quedar ahí, no los van a perder, se van a quedar en el inventario. Así tú hayas gastado, más abajo dice que cuántas tiradas te faltan para el premio final se mantiene para los siguientes eventos. Para aquellos que gastaron gemas en este evento, se les va a quedar para el siguiente. O sea, ya vamos a ver a qué se refiere con esto. Más que todo es por las brújulas que algunos han gastado y les puede servir más adelante para seguir obteniendo el tema del premio final prácticamente. Aquí te dice, la barra de recompensa acumulada se resetea al terminar el evento. Ya vamos a ver a qué se refiere con esto. El premio final irá rotando como la máquina Capi gacha, prácticamente es máquinas Capi, gente, ¿vale? Dice cómo jugarlo. Nos recomienda que juntemos 60 para obtener una recompensa extra. No usar menos de 60, lo mejor es ahorrar 300. Así que el objetivo, gente, es sí o sí ahorrarse en 300, ¿vale? Ahorrarse 300 para sacarse recompensas buenas. Ya saben que tienes suerte, algunos puede salirle algo del evento muy cheto de telescopio, ya saben. Te puede salir en menos de inversión, un poquito más, pero siempre hay que ir a lo asegurado. Hay una configuración que aquí dice el buen mod Kader, que el Capi Gacha, gente, que es máquinas Capi, va a ocurrir todos los fines de semana. Así que todos los fines de semana vamos a estar viendo máquinas Capi. Obviamente va a ir rotando, ¿no? Ya saben, como lo hemos visto, monturas, mascotas, y terminar en artefactos y así, etc, etc, ¿vale? Entonces, importantísimo. Esto es lo que han anunciado. Yo me espero un poquito antes de anunciar o sacar el video para sacar la mayor información posible, porque es importante para que lo tomen en cuenta. Así que volvemos. Como ya saben, lo recomendable es ahorrarse 300
bueno, prácticamente 300 brújulas. Y 300 brújulas, gente, más que todo es tirar constantemente a este evento. Si ustedes tiran para conseguir, pues en la cantidad del evento que les da, que son 100 por cada evento que va a llegar a lo que estamos viendo, gastando 3200 gemas, gente, son 32k o 32,000 gemas por evento para sacarse 100, ¿vale? Entonces, haciendo la recomendación del mod Kader es ahorrarnos 300 para tirar a un evento y así asegurarnos una recompensa buena. Lo que pasa, gente, es que estamos a vísperas del evento principal. Así que el evento principal es el año nuevo lunar o el año nuevo chino. Entonces es importante prepararse para ese evento. Y como sabemos de que está próximo a salir, gente, no valdría la pena invertirle ahorita, porque la gran mayoría de gemas que vas a poder rushear o farmear de aquí hasta que llegue el evento son importantes. Así que yo les diría, gasten nada más los dos que les dieron. Listo, no habría problema. Ahora, a lo que se refería es que las tiradas que le hayas dado para el premio final que se mantienen son esto que dice: sortea 298 veces para ganar recompensa limitada, ¿vale? Esta que está acá abajo, 298. Lo que sí se resetea, gente, es la recompensa de aquí, ¿okay? Esta recompensa de acá, que sacando las 300, por eso el buen mod Kader hace referencia de que debemos sí o sí ahorrarnos para un evento y sí o sí tirar a 300, porque esto de aquí va a rotar. No sabemos consecutivamente qué es lo que vayan a añadir aquí. Ahora están ofreciendo estatuas de las mascotas, puede que más adelante ofrezcan otro tipo de tesoros, no sé, de armas puede ser que roten, o no sabemos qué posiblemente añadan en esto. Cada evento va rotando como el máquina escape, a lo que se refería el buen Kader. Primero empieza como montura, luego artefactos o mascotas, así etc. Aquí va a ser lo mismo. Imagino que van a empezar con mascotas, los tesoros de mascotas, luego con equipo de armas y luego con el equipamiento que hemos visto a continuación, que este es el equipo 1 que sacaron, son todas las armas posibles, y el equipo 2 incluyendo armas que hacían falta de los tesoros y también anillos, capas, armaduras y algunos amuletos que les incluyeron pues prácticamente tesoros, ¿no? Y esto es algo nuevo, que prácticamente es algo muy bueno, yo les diría. Hace referencia a que ya no tengas que esperar muchísimo tiempo a que puedas actualizar una arma más adelante si la quisiera llevar a mítico. Esto acelera un poquito el progreso, pero para obtener algo de esto, gente, prácticamente es tirarle en este momento las 300 y que tuvieras las chances. Si tuvieras mala suerte, gente, sí o sí te hace la referencia de que en este evento sacas la recompensa a tope con 300 tiradas, ¿vale? Sí o sí te asegura la recompensa limitada. No hay otras recompensas limitadas. A suerte, gente, solo hay una, así que las 300 son las importantes. Les diría, solo los jugadores que le invierten mucho en el juego pueden ahora pues darse el lujo de invertir aquí, ¿vale? Si tú eres un jugador free to play o que gasta más o menos ahí, yo les diría, tiren por una más, nada más. Yo le voy a tirar 10. Y como ya vieron dentro del correo, el juego se disculpaba por un pequeño error que hubo en el Equipos 2. Bueno, algunos que estén actualizados sobre esto, pero si no, yo les cuento un poco de lo que ha pasado, por qué dieron esas brújulas. Prácticamente había un pequeño bug dentro del evento del equipo del tesoro. Lo que hacía, gente, es que prácticamente si tú llegabas a la recompensa limitada y sacabas los telescopios, que son 10, por lo que te garantiza el evento, ibas a la selección del tesoro exclusivo, que es de la fase 2 o de la etapa 2, y lo que pasa es que si tú escogías esto, se supone que esto es un cofre que tú puedes seleccionar lo que tú quieres, ¿vale? Ahora lo que pasaba es que antes de que ya arreglaran este problema, tú reclamabas este cofre y tú elegías lo que querías sacar y prácticamente te daba aleatorio, ¿vale? No te daba lo que tú seleccionabas, sino que te daba de forma aleatoria lo que era del paquete de la fase 2. Entonces algunos pues se quejaron y empezaron a haber problemas. Entonces notificaron esto y por eso es que a algunos dentro del correo les llegó algunos de estos cofres por compensación. Obviamente me imagino que les deben haber quitado lo que les salió en estos cofres para luego darte un cofre que ya
haya estado arreglado el bug, así que por ese problema regalaron 10, ¿vale? Yo le voy a tirar, como les dije, solo 10 y me voy a mantener así, no voy a gastar las brújulas, las voy a mantener, tengo 20 hasta ahora. Lo que sí gasté es las 2 que te dan cada vez que llegue este evento y es importante para que lo vayan tomando en cuenta. Es un evento permanente, llega una vez por mes para que lo vayan tomando en cuenta. Telescopios que ganes se van a mantener para el próximo evento. Esto significa que hoy llegó y estaremos esperando este mismo evento para el próximo mes. Y me imagino que ahora sí hay que ahorrar muchísimas gemas, gente, para prepararse e ir gastando poquito a poquito en este evento. Porque si a la larga puede que sea un mal evento, etc, etc. Pero entiendo que el juego haga que sea un poquito más complicado para los free to play conseguir esto. Porque el tema de tesoros lo están haciendo que sea un poquito complicado por la rareza que son, ¿vale? O sea, por lo especial que es, por lo complicado que es y caro, pues para los free to play va a ser un poquito complicado. Lo bueno es que no va a ser tan exclusivo para los que gastan, sino que a lo largo del tiempo tú lo puedes conseguir. Así que mi recomendación, gente, sacar por cada evento 60. Yo les diría, no te preocupes, si le tiraste este evento, el de sortea, que te dice ahí abajo el número que hayas sorteado ya, se va a mantener para próximos eventos, así que no te preocupes, si ya le tiraste, para el próximo evento se va a mantener ahí, así que seguirías aumentando el tema de la posibilidad de llegar a las 300 con la recompensa importante, así que no te preocupes. Pero lo importante sería, gente, que vayan ahorrándose, vayan haciendo compras progresivamente poco a poco, para que en un solo evento, sí, gente, le tiren a esto, ¿vale? Esto sí, importante, deben tirarle a esto porque si no va a ser un poco complicado, ¿vale? Entonces, importantísimo. Ahora sí, esto de la barra, gente, el de la barra acumulativa, esto que va a ir avanzando, esto sí se va a resetear, ¿vale? Esto lo van a ver, así que por eso es importante mejor ahorrarse las 300 para que sí o sí llegues a esto, gente. Entonces, será lo importante. Sin más que decirles, les agradezco muchísimo el apoyo. Nos veríamos en un próximo videito o tal vez una próxima transmisión. Cuídense mucho. Bye bye, gentita.